6 de enero del Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículos 14 y siguientes. En aquel tiempo, con la fuerza del Espíritu, Jesús volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre, hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor». Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: «Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír». Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios. Dice el Evangelio: fue a Nazaret y entró en la sinagoga como era su costumbre hacerlos los sábados. Contemplar al mismo Señor acudiendo al templo, a la sinagoga, como era su costumbre. El templo favorece el encuentro con Dios. Podemos reflexionar cómo Jesús, que era Dios, iba al templo. Sí, Él iba al templo, y si Él lo hacía, podemos pensar que era un ejemplo, era algo moral. Él nos enseñaba qué es lo que tenemos que hacer. Pero es más que un ejemplo. Es un momento privilegiado para encontrarse con su Padre. No vamos al templo solo para cumplir, sino para llenarnos de Dios, para tener un contacto personal con nuestro Creador, que es nuestro Padre. El creyente necesita celebrar su fe, para que no se quede en el mundo de las ideas. El mismo Señor era algo, como nos resalta el evangelista, que lo hacía con mucha frecuencia. Acudía a orar. Nosotros en la Eucaristía Dominical celebramos el Día del Señor. El domingo, el Día de la Victoria, el triunfo sobre la muerte, y no solo escuchamos a Dios en su palabra, ya que es importante, sino que también se nos ofrece como alimento. Quien me come tiene vida eterna. No podemos quedarnos en un cristianismo reducido a unos conocimientos o saberes, ya que de ser así podríamos desembocar con mucha facilidad en una ideología sin que tocara nuestras vidas y no se lograra el encuentro con el Dios vivo. Ir a encontrarnos con Dios en el templo, en la Eucaristía, en el sagrario, pero para transformarnos, para ser mejores, para ser diferentes, para ser otros Cristos aquí en el mundo. Por eso, tomo del Papa Francisco, de una de las misas matutinas de Santa Marta, este pasaje que comenta, y nos dice el Papa: en Nazaret todos esperaban a Jesús. Querían encontrarle, y él fue a encontrar a su gente. Por primera vez volvía a su lugar, y ellos le esperaban porque habían oído todo lo que Jesús había hecho en Cafarnaún, los milagros. Y cuando inicia la ceremonia, como es costumbre, piden al huésped que lea el libro. Jesús hace eso, y lee el libro del profeta Isaías, que era un poco la profecía sobre él. Y por eso concluye la lectura diciendo: hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. ¿Busco y deseo, anhelo al Señor? Pregúntate, ¿acojo su palabra? ¿Veo que en el Señor se cumple la escritura? Creo que es la palabra encarnada, el Dios con nosotros. Que hoy este Evangelio nos ayude
a encontrarnos con Jesús en el templo, en nuestro corazón, a lo mejor en nuestro cuarto, en un momento de oración. Pero lo importante es encontrarse con Jesús y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre. Amén.